Hola, en este video vamos a hablar de temas de trigonometría. Soy su amigo Hugo Torres. Trigonometría. Se refiere al estudio de los triángulos y concretamente vamos a dirigir nuestra atención a los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Bueno, pues ese de ahí es un triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo recto que es de 90 grados. Ahora, los lados. El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Bien, entonces hasta el momento tenemos ahí un ángulo recto que son 90 grados y dos ángulos agudos. Si recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados, entonces la suma de esos dos ángulos agudos debe de ser igual a 90 grados. Ok, vamos a ponerlo por acá. ¿Y cómo distingo entre los dos catetos? Bueno, pues necesito hacer referencia a uno de los ángulos. Entonces, si ubico el ángulo θ ahí, el cateto que está enfrente se llama cateto opuesto y el cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, para ese ángulo θ, el opuesto está enfrente y el adyacente está ahí abajo. Si yo ubicara el ángulo agudo, el contrario, pues bueno, ahora el cateto opuesto está enfrente, es el que está abajo, y el adyacente es el que está ahí a un lado. ¿Me explico? O sea, depende de qué ángulo esté yo trabajando. Se definen 6 funciones trigonométricas que son relaciones, son divisiones entre los lados del triángulo rectángulo y siempre están referidas a uno de los ángulos agudos. Entonces, bueno, tengo ahí el triángulo, ubiqué el ángulo ahí y tengo los catetos. Es lo más común. Por lo general, vamos a trabajar con el ángulo en esa posición, salvo algún caso muy, muy extraordinario, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí. Y se definen 6 funciones. La primera es seno. Se abrevia sen o sin en inglés. Por lo general lo manejaré así como sin. Y hay que poner siempre el ángulo al cual nos estamos refiriendo. En este caso es el ángulo θ, que está ahí marcado en el triángulo, ¿no? Entonces lo puse en rojo. Y el seno de θ es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. Ahí los marqué también en rojo en la figura, ¿no? Entonces así se calcula el seno. Después tenemos el coseno, se abrevia cos. Entonces pongo el coseno de θ y ese se calcula el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente de θ es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Luego tengo la cotangente, que se calcula cateto adyacente entre cateto opuesto. Luego la secante, que se calcula hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante se calcula hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas. También se suele poner, se lo pueden encontrar el ángulo entre paréntesis, pero bueno, o sea, por lo general, si no es necesario, yo no lo pongo el paréntesis. Ok, ahí quiero que observen que, o sea, identifiqué con flechas funciones que son inversas. O sea, si se fijan, seno es opuesto entre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa entre opuesto. O sea, son inversas multiplicativas. Coseno es inverso de secante y la tangente es inversa de cotangente. Entonces, a ver qué quiere decir. Por ejemplo, si digo, si son inversas multiplicativas, ¿qué pasa si las multiplico? Seno de θ por cosecante de θ, pues tendría cateto opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto opuesto. Cateto opuesto con cateto opuesto se eliminan. Hipotenusa con hipotenusa se elimina. Y eso me da 1. Entonces tengo que el seno por la cosecante es igual a 1. Entonces de ahí pues puedo despejar para seno. Entonces seno es igual a 1 entre cosecante. Y si despejara para cosecante, pues tengo que cosecante es igual a 1 entre seno. Esas son importantes para que vayamos tomando nota. Vamos a ponerlas por acá. De la misma manera, si yo multiplico coseno y secante, que son inversas, pues voy a tener esa situación. Ahí tengo que adyacente con adyacente se eliminan, hipotenusa con hipotenusa se elimina, y eso me da 1. Coseno por secante es igual a 1. De ahí si despejo para coseno, pues tengo que el coseno es igual a 1 sobre la secante. Y si despejo para secante, pues tengo que la secante es 1 sobre coseno.
vamos a ponerlas por aquí. Igual, digo, por no dejar, ¿no? La tangente es igual al opuesto entre el adyacente, la cotangente es inversa, adyacente entre opuesto. Si las multiplico, pues tengo esa situación. Y pues opuesto con opuesto se elimina, adyacente con adyacente se elimina y eso me da 1. Entonces tengo que tangente por cotangente es 1. Y bueno, pues si yo despejo para la tangente, pues tengo que es 1 entre cotangente. Y si despejara para cotangente, pues tengo que es 1 entre tangente. ¿Sale? Ahora quiero que veamos otro enfoque para la tangente, que es pues bastante útil. ¿Qué pasa si divido seno entre coseno? A ver, yo tengo que seno es igual al cateto opuesto entre hipotenusa y tengo que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si yo los divido seno entre coseno, pues tendría cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí hago ley de la tortilla, producto de extremos entre producto de medios, y tengo hipotenusa por cateto opuesto sobre hipotenusa por cateto adyacente. Hipotenusa con hipotenusa se eliminan y tengo cateto opuesto entre cateto adyacente y pues eso no es ni más ni menos que la tangente. ¡Ah! ¿Qué tal, Impresionante, Bien, lo pongo por aquí a un ladito. Entonces, bueno, pues puedo concluir que la tangente es igual al seno entre el coseno. Eso también me es muy útil, va a ser muy útil. De la misma manera, si la cotangente es la inversa de la tangente, pues es igual al coseno entre el seno. Entonces, bueno, pues tengo ya ahí unas cuantas identidades trigonométricas para que le tomen nota porque van a ser muy, muy útiles. ¿Sale? Bueno, siguiente. Les voy a dar yo un tip para aprendernos estas funciones trigonométricas. O sea, seno, coseno, tangente. Pongo una raya que me va a servir de espejo porque si se recuerdan son inversas las que le siguen. O sea, los nombres pues sí nos los tenemos que aprender. Entonces empiezo seno, coseno, tangente, el espejo, sigue cotangente, secante y cosecante. Ahora, ¿qué son igual? Bueno, pues todas quedamos que son divisiones, son relaciones de los lados del triángulo. Y bueno, aquí el secreto para aprendérnoslos es acordarnos de una bebida carbonatada que no pienso hacerle publicidad. Entonces solo voy a poner ahí para que nos acordemos cuál. Y bueno, entonces es Coca. Y la tangente, Coca. Y luego es un espejo. Entonces es al revés. K, Co. Y luego es K, Co. ¿Ok? Y esos huecos los relleno con hipotenusas. ¿Ok? Entonces tenemos la manera de aprendérnoslas. Acordándonos de... Dejen, porque ya también me dio sed. Y bueno, pues espero que sea de utilidad. Hay que estudiar mucho, hacer ejercicios. Nos vemos pronto. Bye.